This Sí. conference will now be recorded. Bueno, paciente masculino, 43 años de edad, consulta por una debilidad braquiocrural izquierda, no refiere antecedentes patológicos, él es diestro y trabaja como gendarme operativo. No refiere ninguna medicación habitual. Bueno, él comenzó en julio, tuvo una caída de propia altura, dice que se tropieza y se dobla el pie, lo que refiere. Y desde ahí empezó con un dolor en el tobillo izquierdo. Consulta a traumatología y le dicen que tenía un esguince. Le dieron antiinflamatorios y listo. Después, en agosto, refiere que ese dolor de tobillo le progresa a todo el pie y que aumentaba por la noche y con el tacto. Pero no le dio mucha importancia, ya que, bueno, tenía el esguince del tobillo, así que no, en ese momento no consultó. Y después, en octubre, refiere que comenzó con parestesias en el dedo índice de la mano izquierda que le generaba una sensación de electricidad que progresó luego hasta el codo. Entonces, hasta ahí, ¿a alguien se le ocurre algo en qué pensar? ¿Alguna patología o algo o algún estudio que le harían en ese momento? Solo teníamos el tobillo, que podría ser consecuencia de la caída de un esguince, y sensación de electricidad que sentía desde el dedo hasta el codo. Son como los dos únicos síntomas que refiere el paciente. Gloria, Pablo, ¿se les ocurre algo? Yo le haría un examen físico primero. Sí, el paciente todavía no consultó, por eso que no tenemos el examen físico, pero sí le haríamos un examen físico completo, en el caso de que hubiese venido en ese momento a la consulta. Bueno, nosotras con esta sintomatología pensamos en una neuropatía periférica sensitiva. Él tiene síntomas sensitivos positivos y negativos. Las causas, bueno, pueden ser múltiples, puede ser una causa infecciosa, una HIV, sífilis, alguna causa paraneoplásica, causas autoinmunes. También podríamos pensar que lo del pie es simplemente un esguince y los síntomas neurológicos son los que refieren la mano. Podemos pensar en que tiene una radiculopatía con afectación de las raíces posteriores, de C6 a T1, por eso es que tiene la afectación de la mano hasta el codo, o también podríamos pensar en una esclerosis múltiple, bueno, dependiendo donde nosotros el examen físico, si hubiese venido a consultar en ese momento y a lo que nosotros orientásemos, le haríamos distintos estudios complementarios. Sí, si sospechábamos más algo por ahí periférico sensitivo, le hacemos un electromío, una esclerosis múltiple le podíamos haber hecho una resonancia de cerebro y órbita y columna con contraste, pero bueno, el paciente en ese momento no consultó y los síntomas fueron progresando. En febrero le progresó la electricidad a todo el brazo y empezó a sentir una disminución de la fuerza. Él ya lo notaba porque ya esto le interfería en el trabajo. Y después, en mayo, en abril-mayo aproximadamente, el dolor en el pie le progresa a toda la pierna y empieza a sentir también la debilidad en la pierna izquierda con dificultad para deambular. Y en ese momento él ya había consultado antes en gendarmería, pero le dijeron que no era nada, que era estrés, y por eso fue pasando el tiempo y progresando los síntomas, hasta que en mayo decide consultar porque ella le dificultaba mucho caminar, le dificultaba trabajar, y ahí fue, bueno, cuando viene al hospital. Al examen físico, como positivo, él tenía un nistagmo horizontal izquierdo a mirar a la derecha, tenía movimientos sacaicos horizontales y verticales lentos, tenía una hemiparesia izquierda leve, la fuerza muscular estaba disminuida, 4 en 5 en todo el hemicuerpo izquierdo, y tenía la sensibilidad profunda y superficial disminuida, tenía una hemihipoestesia izquierda e hipopalestesia brachiocrural izquierda. Bueno, a partir de esa sintomatología y el examen físico, sindromamos. Pablo.
Pablo está calladito. ¿Alguien quiere contribuir en algo? Déficit sensitivo, pondría. Déficit motor, perdón. Y También. sensitivo irritativo. Y debilidad en el pie y en la electricidad tenía, ¿no? Eso. Sí, en el brazo la debilidad, la electricidad, y el examen físico tenía, bueno, el nistagmus y los acáicos que estaban enlentecidos. Bueno, Ok. nosotras le pusimos... ¿Qué? Ah, bueno, nada, que podría ser un octavo par también. Sí, nosotras, bueno, le pusimos eso, el sensitivo deficitario e irritativo, porque sentía esa electricidad y también tenía hipoestesia. Así que, bueno, básicamente esos. En topográfico, Bueno, vamos al revés, a ver las flores qué opinan. bueno, si no, voy hablando yo y continúo. Nosotros, bueno, pensamos en sistema nervioso central, supratentorial, córtico subcortical, frontoparietal derecho, por lo sensitivo en lo motor, también en cápsula interna derecha, tálamo derecho, por todas las manifestaciones sensitivas, también por el dolor que le generaba en el lugar de la hipoestesia, también a nivel infratentorial, tronco del encéfalo, en mesencéfalo y protuberancia, en la formación reticular paramediana mesencefálica y paramediana pontina, pensando en esta alteración que él tiene en la mirada sacádica, vertical y horizontal. También en eso mismo se está involucrado a nivel frontal y parietal. También pensamos en mesencéfalo, en pedúnculo cerebroso superior, por el hecho de que interpretamos que esa caída que él tuvo al inicio podría haber sido alguna alteración en la propiocepción de miembros inferiores, y la vía espinocerebelosa ventral pasa por el pedúnculo cerebeloso superior. Y también pensamos a nivel infratentorial, la vía vestíbulo-cerebelosa derecha, por el tema del nistagmus que él tiene. Y después, en etiológicos, nosotras pensamos en que podría ser algo tumoral, que puede ser una metástasis, o puede ser un tumor primario, un glioma, un meningioma, un linfoma. También otra de las causas podría ser algo vascular, una MAV, por ejemplo, un aneurisma, o en alguna enfermedad autoinmune, es una vasculitis, en algo desmielinzante o en algo infeccioso que produzca un LOE y esté comprimiendo. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta, María? Los reflejos, Hoffman, Babinski y todo eso no tenían nada de eso. No, no tenía nada. El resto del examen físico estaba normal. No tenía hipoestesia tampoco. Sí, tenía una hemihipoestesia izquierda, Ah, brachiocrural. era todo igual, todo simétrico, digamos. Brachiocrural, Hemiopestesia, fascio brachiocrural y la hipopalestesia a nivel de lo que era miembro superior y miembro inferior. Ok, listo, gracias. después los reflejos estaban normales, el resto del examen físico estaba normal. Bueno, y a partir de eso nos planteamos distintos diagnósticos diferenciales. Podría ser una esclerosis múltiple, una vasculitis primaria del sistema nervioso central, un tumor primario o una malformación arteriovenosa. Y bueno, dependiendo de ahí nos orientaríamos para hacer distintos exámenes complementarios. Si sospechábamos una esclerosis múltiple, le haríamos una resonancia magnética del cerebro de órbita y de columna con contraste, y luego, bueno, dependiendo del resultado, le podríamos continuar los estudios con una punción lumbar. Después, si sospechamos una vasculitis del sistema nervioso central, le podemos pedir una resonancia y angioresonancia, le pediríamos un laboratorio completo con reactantes de fase aguda, con un reumatograma completo. En el caso de una lesión tumoral, iniciaríamos con una resonancia magnética del cerebro con contraste.
Y después, bueno, dependiendo del resultado, siempre seguiríamos quizás con una espectroscopía. Y en el caso de una malformación anteriovenosa, si es nuestra principal sospecha, le podríamos hacer una angiotomografía. Así que bueno, acá están más o menos todos los estudios complementarios dependiendo de nuestras sospechas, pero inicialmente iniciaríamos con el laboratorio. En nuestro paciente se le hizo un laboratorio completo que dio simplemente que tenía una hiponatremia leve de 132 y al inicio se le hizo una resonancia magnética de cerebro, que aquí la tenemos. Perdón, Mary. ¿Alguna Sí. piensa algo más o descartaría algo más o sospecharía de alguna otra cosa? ¿O alguno? No, yo creo que los diagnósticos diferenciales de inicio podrían llegar a ser esos. Tal vez una vasculitis no lo plantearía como diagnóstico diferencial para la guardia, pero el resto son los más clásicos en un paciente de 43 años con esos síntomas progresivos. Bien. Perfecto. Bueno, sí, sí. Así que lo primero que se le hizo fue una resonancia del cerebro y acá a ver si la pueden ver. Bueno, no sé si alguien la quiere describir o la comento directamente yo. Bueno, yo empiezo, es una resonancia de cerebro, es una secuencia de difusión en la cual se ve una imagen hiperintensa a nivel talámico derecho y no sé si... Y te A voy ver, pasando. sí, dale. Pareciera empezar en Sí. mesencéfalo Sí. derecho, a nivel del pedúnculo cerebral, y también dorsal, y sigue subiendo hasta el tálamo. Y podría llegar a ser un poco capsular también. Bien. Por Sí, ahí, por perfecto. eso agarra motor y sensitiva. Bien. Bien. La siguiente. Perfecto. ¿Y te parece que está circunscripta o tiene característica difusa? ¿Es homogénea, heterogénea? Sí, parece heterogénea y difuso, pero bueno, capaz la difusión no sé si es la mejor secuencia, digamos. O sea, no, tendría que ver otra secuencia. Bien, perfecto. Acá No tenemos sé, lo otro. que podemos decir con la difusión es que hay cierto grado de actividad en esas zonas que vos nombraste. Bien, bueno, acá tenemos corte axial, una resonancia magnética del cerebro en un corte axial, en ADC, donde se ven áreas de hiper e hipointensidad heterogéneas, también como dijo Gloria, a nivel de lo que sería el mesencéfalo, pedúnculo cerebeloso superior, que compromete tálamo, cápsula interna. Y después de esta, bueno, como dijo Gloria, querríamos ver otra secuencia, por ejemplo un T1, para ver exactamente las estructuras anatómicas que estaría comprometiendo. Espera, antes de poner el T1, Mary, frenalo. Sí. Teniendo en cuenta lo que están viendo en la difusión en el ADC, si quieres la típica difusión y ADC que estamos acostumbrados. ¿Qué les impresionaría de esa imagen que está ahí? No en cuanto a nombres, sino a lo que podría llegar a hacer o cómo se estaría comportando, que sería lo importante. No es la típica imagen vascular que uno está acostumbrado, por así decirlo. O sea, con una imagen así, difusa, de bordes irregulares, heterogénea, tal vez me inclinaría más por lo vasculitis versus tumoral, más que un stroke, aunque no se planteó como posible diagnóstico diferencial, supongo que por esta
es característica de que es algo que ya venía casi de un año de evolución. Claro, exactamente, tenía 10 meses de evolución, así que bueno, por eso tampoco es que se planteó que podría ser un stroke. Así que bueno. Entonces, en su Seguimos. mayoría la imagen facilita, aunque tenga ciertas áreas de restricción de actividad. Pero en su mayoría la imagen está facilitada. Ahí quería parar justo la imagen. Vale. Bueno, acá es una resonancia un corte axial de una resonancia magnética del cerebro en secuencia T1, donde se ve una lesión hipointensa respecto al parénquima, que es heterogénea, de bordes irregulares, y compromete ganglios de la base derechos, cápsula interna, nivel del mesencéfalo, del pedúnculo cerebeloso superior y protuberancia derecha también. Tiene un aspecto como infiltrativo, arremolinado, por así decirlo. Sí. Bien. Acá vamos con otra secuencia. No sé si estoy viendo bien, pero no me parece que tenga efecto de masa. No sé, no veo bien, No, pero no borra surcos ni desplaza estructuras. no tiene O sí. mucho edema, no. Que eso también es una característica después importante para el diagnóstico presuntivo. Bueno, acá teníamos... Como para y demás, y desplazamiento en línea no, pero hay cierta compresión que está generando esa imagen. Bueno, era una secuencia ante 2, se veía una imagen hiperintensa respecto al parénquima, es heterogéneo, si bien genera un efecto de masa porque es una lesión ocupante de espacio, no tiene mucho edema alrededor y no desplaza la línea media, no hay una compresión franca de lo que serían los ventrículos. Y acá tenemos otra secuencia más. Acá se puede ver la secuencia FLAIR, donde se ve esa lesión hiperintensa, también se ve heterogénea, irregular. Y por último, tenemos con contraste. Donde se ve que, bueno, la lesión no tiene captación de contraste. Bueno, entonces con estas imágenes lo que se decidió fue hacer una espectroscopía que lo que hace es valorar los metabolitos cerebrales, el metabolismo que tiene. Entonces lo que se encontró que hay una comparativa, la de la izquierda sería una espectroscopía normal y la de la derecha sería la de nuestro paciente. Entonces lo primero que vemos en celeste va a ser que nuestro paciente tiene un pico aumentado de colina y de creatina. Esto es un marcador del metabolismo de membrana y lo que indica el aumento es que hay una proliferación celular. Lo podemos ver, por ejemplo, en tumores, en enfermedades desmielinizantes, en procesos inflamatorios. Después, el segundo pico que vemos en color verde es el pico de creatina, que es marcador de metabolismo energético. La creatina se puede encontrar muy disminuida en tumores de alto grado
o se puede encontrar normal o levemente disminuida, como es en este caso, en tumores de bajo grado. Después, el siguiente que vemos, el pico en nuestro paciente, es el de N-acetilaspartato, que es un marcador neuronal. Lo normal es que esté por acá arriba, nuestro paciente tiene una franca disminución, lo que implicaría que tiene muerte neuronal. Y después, por último, vemos el lactato, que corresponde al metabolismo, un aumento corresponde al metabolismo anaerobio, es decir, hipoxia y necrosis. Es decir, que esto lo veríamos muy aumentado en tumores de alto grado. Luego se le decidió hacer una tractografía. Sí, Perdón, pero ahí, bueno, más o menos ya dijo Mary, pero bueno, ¿qué están sospechando y qué le pedirían aparte? ¿Qué estudio? Quizás lo que habría que ver en este paciente es, ya que estamos viendo que es una imagen que ocupa espacio y demás, el comportamiento que tiene, que si bien no tiene gran efecto de masa como para hacer compresión de surcos y desviación de línea media, estaría bueno ver qué tanto compromete las fibras de esa imagen, porque es una imagen dentro de todo bastante grande, que bien al principio se fue manifestando como aparentemente algo que tenga que ver o no con lo que empezó en el pie y fue ascendiendo y después fue por la mano. Sí, lo sensitivo me lo podría modificar el tálamo, pero hay que ver qué otras estructuras podrían estar comprometidas. Quizás lo que habría que hacer es más que una tractografía, más que una citometría de flujo, por ejemplo, o haber estudiado, por ejemplo, a este paciente, bueno, es una imagen demasiado grande, ya la parte de la múltiple que teníamos antes, como que la podríamos descartar, me parece, antes de seguir profundizando estudios por ese lado. Claro, a partir de ya estas imágenes y esta espectroscopía se sospechaba ya más para el lado de algo tumoral. Y lo que se decidió realizar ahí fue una tractografía para ver esto mismo que decía Vicky, el compromiso también de las fibras. Lo que se ve en la tractografía es más o menos básicamente cómo difunden las moléculas de agua a través de los axones de sustancia blanca, y acá se ve como que hay un desplazamiento de los axones. Principalmente, en el caso de nuestro paciente, tenía afectación de las corticoespinal y corticopontino del lado derecho. Entonces, en resumen, Perdón, nosotros tenemos... una Sí, pregunta. ¿Y esos colores cómo se interpretan? no, la verdad que exactamente los colores no sé. Lo que estuve viendo es que comparativamente en la tractografía de nuestro hospital no era la mejor calidad. Lo que se veían en otras tractografías de afuera era bastante como más claro. La interpretación de los colores no la sé, pero lo que sería, se interpretaría es un desplazamiento de las fibras. Quizás en tumores de alto crecimiento lo que se produce es una ruptura de las fibras, y cuando son más lentos directamente las va desplazando. O sea, mi pregunta no es tanto para lo técnico, por así decirlo, pero vos dijiste que produce una lesión en el haz córtico-espinal, ¿puede ser? O sea, vos Sí, eso es cómo lo te que das está, cuenta que por es esa imagen que nos mostrás, digamos. es lo que eh, estaba informado. Yo pregunté, pero me dijeron, bueno, que era bastante difícil de interpretarlo, así que no te podría responder exactamente cómo es que se interpretan cada color y eso en la tractografía. La azul, En verdad, si no la recuerdo, tractografía, ¿qué ibas a decir, Sofi? que las azules son, digamos, bueno, no disposición, pero de orientación, digamos, cráneo-caudal. Sería, por ejemplo, justamente algo que sea córtico-espinal. Si hablamos de lo que es como rojo o naranja, creo que eran las de protección, y las rojas, perdón, las que comunican entre hemisferios, pero justamente acá más que nada se vería como la desviación de las fibras córtico-espinales, sería lo que estaría más afectadas. O sea, anatómicamente vos estarías viendo la vía corticoespinal desde
imaginariamente la corteza, que serían las fibras azules, como descienden por cápsula interna, descienden a la acusación más abajo. Entonces lo que estás viendo es que tus fibras azules, ¿sí? A veces tienen toda una alteración estructural, más allá de las fibras horizontales y las oblicuas, que tenés una alteración anatómica, entonces está comprometida tu vía corticoespinal en ese momento. O sea, tu vía azul no está perfectamente dibujada, ¿sí? Sino que tiene el medio de lo azul, que es donde pasa la vía corticoespinal, es donde tenés la alteración. Por eso puedes justificar que el cuadro puede ser una lesión de la vía corticoespinal, pero la manifestación motora bien. Bien, perfecto. Así que bueno, en resumen, teníamos un paciente con una clínica progresiva, sensitiva motora, que tiene una resonancia magnética del cerebro con contraste. Veíamos una imagen hipointensa ante 1, con bordes difusos, que se veía hiperintensa ante 2 y en FLAIR, sin realce de contraste, y en la espectroscopía veíamos que el lactato estaba normal, el N-acetilaspartato aumentado, y con todas estas imágenes y la espectroscopía se llega a la conclusión de que el paciente podría tener un glioma de bajo grado, motivo por el cual luego se le hace una biopsia. Neurocirugía le hace una biopsia que todavía está pendiente igual el resultado. Bueno, no sé si alguna tiene algún aporte o qué le parece hasta ahora, si le hubiese agregado algún estudio más. Yo por el momento a estudios no le hubiese agregado nada todavía. Me parece que con la confirmación de la biopsia ya vamos a saber bien el diagnóstico. Perfecto. Bueno, entonces justamente como decía Mary, como redondeando todo esto de las características que podemos encontrar a nivel de lo que es la resonancia y a nivel de lo que es la espectroscopía, uno se orienta a pensar que es un glioma de bajo grado. Y esas tumoraciones son neoplasias de crecimiento lento, es decir, aproximadamente más de 6 meses de evolución. En Latinoamérica, con respecto a todos los tumores primarios en todas las edades, que representan el 62,1% de todos los tumores, el 89% suelen corresponder a gliomas, de los 4 tipos, ¿no? Y este es un gráfico circular, ¿está bien? El anterior, perfecto. La población adulta a nivel de lo que es Latinoamérica, con respecto a los tumores primarios, los gliomas de bajo grado representan el 10%. Según el Registro Central de Tumores Cerebrales de Estados Unidos, la incidencia de glioma de bajo grado es de 6,6 en 100.000 habitantes, sería la próxima. Sí, perdón. Esto se da más que nada, es más frecuente en hombres y se presenta más que nada entre la tercera y la cuarta década de la vida, y es más frecuente que sean en esta época los oligodendrogliomas, y por lo general también esto tiene una ubicación que es más que nada a nivel del lóbulo frontal. Con respecto a los factores de riesgo, se menciona lo que es la radiación y síndromes hereditarios y susceptibilidad genética, como ser la neurofibromatosis tipo 1. Según la OMS, del año 2016, a los gliomas, los clasifica en 4 grados, el 1 y el 2 serían tumoraciones, las dos de crecimiento lento, pero la diferencia entre el grado 1 y el grado 2 son que las de grado 1 son tumores circunscriptos, en cambio los de grado 2 son tumores de bordes difusos, y la otra diferencia es con respecto a si progresan o no a malignidad, que los de grado 1 no suele pasar, pero los de grado 2 sí. Con respecto entonces a los gliomas de bajo grado, tenemos los astrocitomas, los oligodendrogliomas y el oligoastrocitoma. También la OMS no únicamente los clasifica a estos tipos de tumoraciones de acuerdo a la histología, sino también de acuerdo a los biomarcadores tumorales. Y más que nada, en los gliomas de bajo grado tienen presente lo que es la mutación, la mutación del isocitrato de deshidrogenasa y la codeleción del 1p19q, que dependiendo si están presentes o no, nos habla de que tiene un pronóstico favorable en cuanto al tratamiento, es decir, que tiene una buena respuesta a los quimioterápicos. Con respecto a los astrocitomas,
que representan entre un 20 y un 30% de todos los gliomas, dentro de los bajo grado, ¿no? Seguimos hablando de esto, tenemos los trocitos pilocíticos, que más que nada se presentan en la población pediátrica, tienen un aspecto focal y se localizan más que nada en lo que es la sustancia gris profunda, a nivel del cerebelo y a nivel de la vía óptica. Y después tenemos otro grupo, que son los astrocitomas difusos, que estos se dan más que nada en adultos jóvenes y tienen una ubicación supratentorial, nombran que por lo general se suelen ubicar a nivel de los hemisferios y tienen características por lo general homogéneas, hay una particularidad de todo esto, que el 73% presenta una mutación de estos biomarcadores, o sea, del isocitrato de deshidrogenasa, lo que le da un pronóstico favorable, como ya habíamos dicho, al tratamiento quimioterápico, pero otra cosa que hay que considerar en cuanto a los citomas difusos es que el 80% puede tener cambios anaplásicos. Entonces, por eso también es muy importante la intervención rápida, quirúrgica, que es lo que le va a dar la sobrevida al paciente. El otro grupo serían los oligodendrogliomas y los oligoastrocitomas, que representan el 5% de todos los gliomas. Estos se dan más que nada en hombres entre los 35 y los 45 años. La ubicación también suelen ser más cortical, predomina en lo que es a nivel del lobo frontal, después se sigue por el parietal y después se sigue por el occipital. Tienen este aspecto infiltrante difuso, el 40% se puede presentar con calcificaciones, en un 20% con hemorragias, y en menos del 20% realce con contraste endovenoso. El diagnóstico es tanto la histología como los biomarcadores, o sea, algo esencial para los oligodendrogliomas, que tenemos la mutación de isocitrato de deshidrogenasa y la codeleción del 1P19Q. Por lo general, estos tumores suelen ser de crecimiento lento, curso indolente y una sobrevida larga. Bien, ahora sí, la parte con respecto a las imágenes, la primera imagen, vemos una resonancia de cerebro, corte axial, es una secuencia T1, en donde encontramos una lesión redondeada de bordes difusos a nivel lo que sería precentral izquierdo. Bien, seguimos con la otra, por encima, digamos, de lo que es la cabeza del núcleo caudado. La siguiente es una, también, resonancia de cerebro, es una secuencia de T2, por encima del núcleo caudado, encontramos de nuevo esta imagen, que también tiene los bordes difusos, redondeada, heterogénea, a nivel, lo que es precentral izquierdo. Después seguimos con una imagen FLAIR, que es donde se encuentra la misma imagen, que tiene características, o sea, que es hiperintensa. Y la última, que sería un T1 con contraste, que esta misma imagen se puede observar que no realza con el contraste. Entonces, como que estas son las típicas características de los gliomas de bajo grado. Y con respecto a la espectroscopía, tener en cuenta más o menos lo que ya había dicho, Mary, que el N-acetilaspartato lo podemos llegar a encontrar o normal o disminuido, ¿sí? Y se pueden asociar a picos de colina también, y la ausencia de los picos Una de pregunta, lactato. Una pregunta. Cuando hablas del pico y los valores normales de aspartato, ¿cómo sé cuáles serían? Los valores normales serían por ejemplo, del N-acetilaspartato sería 8.000, si no recuerdo, y con respecto a la colina también entre 2.500 y 5.000, ¿era algo así o no? No me acuerdo eso muy bien de los valores. No, yo para saber, porque como dicen lo del pico y eso, la verdad es que por lo menos yo tumores no es que soy muy ducha, entonces como para saber, o sea, para ver la espectroscopía y decir, bueno, esto es elevado, o esto no, o este es el pico, o este no. Sí, lo sé muy bien. No, No, yo tampoco. lo Yo buscamos. comparé con la normal, pero no exactamente los valores. Ah, bueno, pero ¿cuál sería lo normal para considerar que está elevado algo o no? Esa es mi No, pregunta. claro, No, pero no. el gráfico, yo iba comparando con gráficos y no tiene el valor exacto, sino que te marca los picos, pero no la referencia justo ahí en el valor. Como que me parece que corté el gráfico. Ah, ok. Pero sí, lo voy a buscar y después les paso bien Sí. los valores.
No, lo buscamos y así nos queda el concepto de todos bien definido eso. Sí, tal cual. Sí, es verdad. Bueno, pero más o menos se entendió cuando encontramos cuando hablamos de cuando nos eleva la colina, eso no sé si se entendió cuando explicó Mary, digamos, de que no habla de que hay un metabolismo de membrana, y si está aumentado, digamos, nos refleja lo que es la proliferación celular, ¿no? Que la creatinina, digamos, es un marcador de metabolismo energético, y en el caso, digamos, de los tumores, suele estar normal o levemente disminuido, a diferencia, por ejemplo, de los gliomas, que lo vamos a encontrar muy disminuido, y con respecto al N-acetil-aspartato, digamos, es un marcador neuronal, y justamente su disminución representa muerte celular. Entonces, cuanto más disminuido se encuentre, digamos, nos habla de que tenemos un glioma de alto grado, un glioblastoma. Como que esa idea, como que se lleven. Y con respecto al tratamiento, se plantea lo que es quirúrgico, el tratamiento de la radioterapia y la quimioterapia. Antes yo había sacado un artículo del 2005 en el cual se decía de que el tratamiento quirúrgico podía esperarse, digamos, dependiendo si era un hallazgo o si era sintomático, y que si era un hallazgo se iba controlando con las imágenes, pero con respecto a las nuevas actualizaciones, en realidad ya no se espera, y por más que sea un hallazgo y no tenga síntomas el paciente, se suele operar justamente porque se vio esto de que el 80% puede tener una transformación a maligno de estos astrocitomas. Entonces cuanto más rápido intervenga, mayor va a ser la sobrevida de este paciente. Con respecto al tratamiento de la radioterapia, eso sí, se va evaluando cómo va progresando estas tumoraciones, postquirúrgico, ¿no? Y en el caso de que progrese la lesión, se pueden emprender estos tratamientos. Y en el caso de la quimioterapia va a depender más que nada de los que habíamos hablado, de los biomarcadores tumorales, si están presentes o no, lo que nos diría que tienen una buena respuesta a estos tratamientos. Con respecto al diagnóstico definitivo, entonces tendríamos la biopsia, que en esta paciente, bueno, obviamente vamos a tener que operar. Y con respecto al pronóstico, lo que ya habíamos hablado de los biomarcadores, que tener presente tanto la mutación del isocitrato de deshidrogenasa como la codeleción en OP19Q nos habla de un buen pronóstico. Y con respecto a los factores postquirúrgicos, lo que nos habla de mal pronóstico es que haya una resección incompleta, que tenga más de 40 años, que el tamaño sea mayor a 4 centímetros, que haya hallazgos moleculares desfavorables, que serían la no presencia de estos biomarcadores. Y por último, como para ir terminando... Una pregunta. Esos biomarcadores, la mutación, ¿eso se hace en la biopsia o se saca sangre? ¿Cómo es? ¿Sabes? En la biopsia. En la biopsia, ok, listo. Y una pregunta. Sí. Del paciente del caso clínico. Sí. ¿Tenemos alguna referencia de cómo salió todo esto de los factores postquirúrgicos? ¿O cuándo ingresó la biopsia, como para saber cuál sería el diagnóstico definitivo para no perderlo en el tiempo? Sí, sería la semana que viene, me dijeron que estaría, y bueno, él tiene factores postquirúrgicos. Primero, el tamaño, que como Mary le había dicho al principio, es de 4.2, o sea que ahí ya tendría uno malo. La edad, tiene 43 años, que bueno, faltaría lo que es la parte molecular, que no entendido que no le pidieron. Y la resección fue casi completa, me dijeron. Así que tendría varios factores postquirúrgicos de mal pronóstico. Pero bueno, también va a depender de la biopsia. Y como para terminar, lo que le quería dejar también eran dos casos clínicos, que son dos pacientes masculinos, que tuvieron dos presentaciones con respecto a los astrocitomas difusos, de presentaciones atípicas. El primero es un paciente que tenía un astrocitoma a nivel de lo que era el cuarto ventrículo, el piso del cuarto ventrículo, y él había consultado porque tenía una clínica de hace 4 años con hipo. Después se fue agregando una disfasia orofaringia y luego una cuadriparesia, ya que este astrocitoma fue comprimiendo lo que era
el bulbo, y tener en cuenta, digamos, que a este paciente por muchos años se lo estuvo tratando como que tenía algún problema gastroenterológico y en ese momento no le hicieron un buen examen físico y quizás con eso lo habían constatado las otras particularidades en su examen. Y lo importante que también tiene que ver con la supervivencia, porque se habla que estos astrocitomas, si se ubican a nivel de lo que es la protuberancia del bulbo, tienen una supervivencia de un 20%, en cambio, si se ubican al nivel de lo que es el mesencéfalo, tienen un 80% de supervivencia. Y el siguiente caso es también uno que tuvo un final feliz, es una muerte súbita de un paciente que concurre a una guardia médica en España, que era de Pasquitán y que no se podía comunicar, o sea, había un problema en cuanto a los idiomas y no se pudo expresar bien con respecto a qué es lo que pasaba, entonces supuestamente había consultado con un dolor en el epigastrio, cefalea, vómitos y náusea, lo interpretaron como algo gastroenterológico, le dieron metoclopramida, lo mandaron a la casa, y después al día siguiente el paciente con 40 años fallece, y lo que se vio en la autopsia fue que tenía un astrocitoma también difuso, pero a diferencia de todo lo que hablábamos antes también de no se suelen presentar con edema, este sí tenía mucho edema y era otro tipo de presentación atípica, así que básicamente, si bien suelen tener un pronóstico relativamente favorable en cuanto a la clínica y a la evolución, teniendo en cuenta que, primero, que el 80% puede progresar a malignidad, y segundo, que dependiendo de dónde se localice, puede ser muy dañino para el paciente. Y bueno, con eso queríamos dar finalizado este Ateneo. Más que nada, la idea era poder conversar, ya que el paciente al principio había tenido una clínica que quizás me hubiese orientado hacia otro lado, y después fue agregando y fue progresivo en cuanto a la afectación, tanto en lo motor como en lo sensitivo, y que uno, a mí cuando se me planteaba el caso era como, ¿será todo lo mismo, una misma lesión, o serán múltiples lesiones? ¿Dónde estará afectado bien? Así que nos pareció bastante interesante con respecto a esto del caso clínico, más que nada como para sindromar y para pensar posibles diagnósticos. Muchas gracias. Sí, creo que estaría bueno que les compartan a las chicas el hecho de lo que se habían planteado al principio, ¿no? El hecho de que si esto tenía que ver como que lo del pie tenía relevancia en el asunto, o era una patología diferente, si se lo habían planteado como algo periférico y después pasó otra cosa. Como que esa parte creo que también estaría bueno que la compartan, como que sería enriquecedor con el resto. Este es un paciente que entró en una guardia, lo atendió alguno de nosotros y por eso están haciendo el caso, o cómo fue. Entró por guardia, lo vio Mariano y bueno, ahí le hicieron una resonancia, se veía esa lesión y después ya fue seguido por neurocirugía. Pero bueno, nosotras cuando lo fuimos a ver, como nos empezó a relatar esto de que primero empezó por todo lo que era sensitivo, distal, a nivel de miembros inferiores, era eso que no, queríamos plantear el caso como para pensar inicialmente en algo periférico, sobre todo pensar, bueno, a ver si era lo mismo, lo del pie, lo de la mano, si el pie no tenía nada que ver, era como para plantear más que nada esto de ir viendo paso a paso a ver cómo hubiesen sido los diagnósticos diferenciales al inicio, si él se presentaba en octubre o, bueno, ahora como él se presentó ya con toda esta sintomatología. Y en ningún momento, desde julio que él empieza con los trastornos de la marcha, nunca le hicieron ningún estudio, ni examen físico, o sea, no lo vio ningún médico, no le hicieron ninguna imagen, nada. No, él inicialmente cuando se cayó, él interpretó como que esa caída, que en realidad no sabemos, como que esa caída él se había tropezado con algo, se cayó y ahí le dijeron que era un esguince. Y desde ahí él siguió como que lo del pie era siempre un esguince, que como estaba caminando un poco mal por el dolor, pensaba que eso le estaba progresando. Y después cuando quiso volver a consultar en gendarmería, le decían que era un vago y no quería trabajar, que era estrés, y por eso fue que fue pateando, hasta que él dijo, ya no puedo mover bien el brazo, la pierna, y decidió venir sí o sí al hospital, dijo, basta, esto no es estrés.
Entonces por eso fue que se fue pateando el tiempo y no le hicieron ningún estudio antes. Pero claro, Ojo, contestando tu pregunta, no le hicieron estudios antes. Lo examinó un traumatólogo, después un médico en gendarmería y no le dio importancia. ok. Pero bueno, lo que, no sé, justamente, no sé si repetir por encima de lo que ya dijo May, pero yo, por ejemplo, si él me hubiese llegado con ese dolor en la pierna, no lo hubiese interpretado al principio como, digo, como el primer stop que hacemos, ¿no? No lo hubiese interpretado como que era parte de una misma patología, sino que hubiese dicho, bueno, esto es un esguince, y capaz que él únicamente hubiese estudiado, digamos, lo que es las parestesias a nivel de lo que era el brazo, empezó como que era el índice, después empezó a afectarse hasta el codo, después comprometiendo toda la mano, quizás lo que se interpretó, digamos, como una radiculopatía, o fijarme, digamos, si era únicamente una neuropatía sensitiva, plantear en un laboratorio, serología, sospechando, digamos, de que el paciente tenía HIV o algo reumatológico, como que eso es lo que nos hubiésemos planteado nosotros al principio. Obviamente ya lo vemos al paciente este con todo y ya pensamos en algo más central por todas estas afectaciones, pero Sí, uno bueno, tal vez se sesga más en lo autoinmune, la edad, la sintomatología, capaz que ya nos vamos más a lo que es la esclerosis múltiple, por síntomas, capaz, progresivo, y no pensamos también el tema de lo tumoral que nosotros no estamos acostumbrados, o sea, es un tema que nosotros la verdad no manejamos mucho, por eso estaría bueno, capaz que como para terminar, para mí de cerrar el caso, ver con los resultados de la biopsia del paciente con neurocirugía y que nos puedan tal vez ellos desde su experiencia ahondar más en eso o que nos amplíen cuando es una resección incompleta o mismo si tienen capaz, ellos a veces filman las cirugías, no sé, algo que nos aporte por ese lado también, capaz que estaría bueno. Sí, seguramente ya la semana que viene tengan más información de todo esto, con los resultados y todo. está bien. Vos lo que planteas es como hacer un ateneo con ellos, Flor, básicamente. No, yo Pero, lo que ah, yo le digo como para que nos quede, además de la revisión bibliográfica que uno puede hacer desde lo académico, ellos también que tienen más experiencia que nosotros en lo que es tumores, tal vez nos puedan comentar algo más en cuanto a lo quirúrgico, mostrar algún video y explayar. Y capaz lo que yo hubiese hecho a modo de resumen en la presentación es un cuadrito, cuando vos, Sofi, describías recién lo de, bueno, el astrocitoma, el oligo, las características, eso, porque yo, por ejemplo, al no ser tan frecuente que uno lo vea, visualmente capaz que me queda mucho más que lo que vos me podés decir hablado. Pero eso es sí, algo más técnico, didáctico para que quede para el que no conoce al paciente y no leyó del tema como ustedes. perfecto. Sí, no, Bien. está buena la idea. Yo la había planteado, pero no O quería sea, poner agregarle mucho texto. eso. ¿Qué? Agregarle, viste, cuando vos pones lo de la clínica, hay un cuadrito tipo resumen y listo. Sí, perfecto. No, que lo explico. Como, lo que vos explicaste, perfecto, bueno, pero en un cuadrito, capaz. Bien. Y terminar de ver a ver qué resultado obtenemos de la biopsia. Muy bien, después le voy a preguntar a mi compañero a ver qué, la semana que Ah, viene, a ver qué onda. paren de grabar, es verdad. Perdón.